All right, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Damos bienvenida a cada uno de ustedes aquí a Skyline Latino. Hoy es domingo, es 24 ya de octubre. ¿A dónde se fue el año? Wow, a la verdad que ya mismo Cristo llega, ya mismo nos vamos con Él. Amén. Así que ahí sí es verdad que... Y lo bueno del cielo es que todo el año es Navidad. Todo el año es Navidad. Aleluya. Queremos darle bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente aquí a la casa de Dios. Somos Skyline Latino y un honor tenerles en la casa. Mientras nosotros nos preparamos para adorar al Señor y postrarnos ante su presencia y cantarle y abrir nuestro corazón al Rey de Gloria. Quiero motivarles en la mañana de hoy. Hay tantas cosas difíciles que están pasando alrededor del mundo y también alrededor de quizás de nuestras vidas personales. Quizás estás pasando por un proceso difícil, pero hoy Dios quiere animarte y recordarnos de que Dios es Dios quien controla toda la atmósfera, y Él conoce, y Él sabe, y Él no ignora nada. Y damos gracias porque nosotros podemos descansar en esa esperanza. Y lo que Dios anhela en este día, en esta mañana, es que sin importar, ¿verdad?, lo que esté pasando a nuestro alrededor, este momento yo les motivo y les invito a que pongamos todas nuestras cargas ante los pies de Cristo, ante los pies de la cruz, y que ahí se lo descarguemos a Jesús y le pidamos al Señor que reciba nuestra adoración, que le entregamos todas nuestras cargas a Jesús para que nuestra adoración sea una que placentera delante del Señor. Y verás que al final del momento te vas a sentir mucho mejor, porque cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que nos rodea, todo lo demás Dios se encarga, Él conoce. Así que en este día vamos a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque abrimos nuestros ojos. Darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad nuevamente de adorar a Dios. Darle gracias porque su presencia está en este lugar. Darle gracias porque Él está con nosotros. Y en la palabra que se va a compartir hoy va a ser una de un recordatorio de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Así que motivémonos, iglesia. Vamos a preparar nuestros corazones para darle nuestra mejor adoración al Señor. Dios no busca cantantes, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a darle gracias al Señor, y ustedes que están en casa, acompáñanos también para poder darle gloria allí donde tú estás, porque donde tú estás, Dios ahí está también. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia dándote gracias. Gracias porque, Señor, tú estás aquí. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, controles esta atmósfera, Padre Santo. Que tú, Señor, nos brinde nuevamente esta nueva oportunidad para adorarte, Señor Jesús. Primero que nada, Padre, te pido que perdones nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor, conocidos y desconocidos. Queremos, Padre Santo, ser limpios ante ti. Sabemos, Padre, de que somos imperfectos. Sabemos, Dios, de que siempre fallamos, Padre Santo. Pero, Señor, sabemos, Dios, que cada mañana se hace nueva tu misericordia. Gracias por este equipo, Señor, por este grupo, Padre Santo, por esta familia, Señor, tanto aquí presente como virtualmente, que estamos conectados a un mismo espíritu, Señor Jesús. Padre Celestial, yo te pido que tú derrames tu gloria, Señor, y que tú bendigas este momento, Señor. Santifica tu pueblo, Señor. Santifica tu pueblo, Señor. Recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración. Este pueblo te alaba, Señor. Este pueblo te adora.
en esta mañana y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos preparamos, hermana Sofía. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar Bienvenido Espíritu Santo. Cuando le cantamos Bienvenido seas, no es que Él se haya ido y ahorita le estamos dando la bienvenida porque sabemos que Él mora en nosotros. Cuando decimos Espíritu Santo, bienvenido seas a este lugar, es que le estamos pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se glorifique y que tome el control en medio de nuestra congregación. Amén. Amén.
siempre grande es. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea, Señor. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Este versículo me inspira mucha confianza porque me da la seguridad de que cuando yo le oro al Señor, Él me escucha. Y también me dice que Él me libra de todas mis angustias. Cuando estoy pasando por diferentes pruebas, lo único que tenemos que hacer es alabar a Dios y Él se va a encargar de todo. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Te adoramos, Jesús. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo, dice. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Sí, Jesús. Cuando le levanta tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa nada, tu alabanza escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y dice, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Yeah. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando la alaban y dice, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Yo trae victoria, iglesia, y dice, oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.
Gracias por la victoria, Padre Santo, que tú has dado a este pueblo. Gracias, Padre, por la victoria, Señor, que nosotros tenemos garantizada en ti, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque en ti, Padre Santo, hay gozo. En ti, Señor, hay poder. En ti, Señor, hay milagros, Padre Santo. Gracias, Padre. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Alábale sin pena. Alábale sin pena. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. Eres digno, eres digno, eres digno. Dile, Padre, tú eres digno. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno de la alabanza de este pueblo. Y dice, alaba a Dios, dice, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Aleluya. En medio de nuestras necesidades, ¿a quién iremos, Señor? Quizás algunas personas que no lo conocen, que no te conocen, Jesús, se preguntan, ¿a quién iremos? Pero nosotros, cuando nos encontramos en diferentes pruebas, sabemos a quién acudir. Contestamos como lo hizo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros descansamos en la fuente del poder, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor es fiel y siempre cumplirá su promesa de estar a nuestro lado. Por eso lo reconocemos como nuestro buen pastor. Y nada nos faltará porque somos alimentados, cuidados y guiados mediante su palabra. Él nos restaura, sana nuestras heridas. Con Él no temeremos mal alguno. Él nos ha dado de su gracia, nos ha dado eternidad y salvación. Vamos a cantar y a declarar que el Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará
El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Dilo, nada me faltará. Gracias, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús, Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Padre, damos gracias, Dios, porque podemos ir donde ti en cualquier momento, en cualquier necesidad que tengamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Y yo creo que cuando nosotros cantamos estos cánticos con entendimiento y reconocemos verdaderamente la bondad de Dios, podemos darnos cuenta de que no importa lo que nos sucede alrededor, podemos acudir a la presencia de un Cristo que abre siempre las puertas y presta su total atención a sus hijos.
sea, estamos hablando de aquel padre quien creó los cielos y la tierra. Imagínense ustedes esto. Quien creó los cielos y la tierra. Tengo una amiga que ella pinta. Yo conozco varios pintores. Tengo una sobrina que es artista, tengo un amigo, un hermano que es artista, o sea, que pintan cuadros preciosos. Y yo sé que es un proceso. Ellos comienzan con ese arte y uno ve que es un reguero. Hasta cuando llega a la etapa final del cuadro, uno ve la preciosura del arte. Imagínense ustedes al Dios quien creó los cielos y la tierra, el gran artista, que solamente con hablarlo, con decirlo, las cosas fueron hechas. Imagino, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía al principio. Yo me imagino ese cuadro cuando comienza, que no tiene ni siquiera forma. Ese Dios, quien creó los cielos y la tierra, quien se hizo hombre, quien postró su cuerpo en una cruz, en un madero, y venció la muerte, es aquel Dios quien nunca ignora el clamor de sus hijos. Amén. Nunca. O sea que podemos ir donde Él cuantas veces sea necesario. Según la palabra nos indica que lo hagamos todo el tiempo, porque sin Dios no podemos hacer nada. No necesita cita previa para ir donde el médico por excelencia porque tienes un dolor en la rodilla. No necesitas una cita previa porque necesitas desahogarte con Dios de rodillas en oración. Nadie sino Dios puede obrar de acuerdo a tu necesidad en tu vida. El detalle es, ¿le creemos a Dios que puede hacerlo? O a veces pensamos de que Dios está muy ocupado para atender mi situación. No, Dios detiene lo que está haciendo para darte su atención individida. Así que, iglesia, cierra tus ojos allí. Vamos a cantar este coro una vez más que dice: Cristo, ¿a dónde más podría ir? Dile: Cristo, Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque podemos venir donde ti, Señor, en todo momento, y tú nunca rechazas a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, no hay mejor lugar que estar ante tu presencia, Dios. Espíritu Santo, toma control de mi vida, Señor, en esta hora, Señor, de mis pensamientos, de mis palabras, de todo, Señor. En este día queremos escuchar de ti, queremos escuchar tu voz, queremos aprender más de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, escucharte a ti. Háblanos, Padre, háblanos, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, y venimos ante ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia, y vamos a abrir nuestros oídos y vamos a abrir nuestros corazones a lo que la palabra de Dios quiere hablarnos en esta preciosa mañana. Bueno, ya sin mañana, todavía estamos en mañana, gloria a Dios. Así que quiero compartir con ustedes una carta que se encuentra en 2 de Timoteo, y voy a estar leyendo en el capítulo número 1, voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo número 14. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 14, también se encuentra en pantalla también, por si no tienen sus Biblias en mano. Tomen nota también, porque uno
viene con deseo de aprender también. Escuchar la palabra, absorberla y aprender de ella. Dice la palabra del Señor como sigue. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimiento para el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que te he confiado. Palabra de Dios poderosa para su pueblo. Que Dios bendiga su palabra. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Esta segunda carta de Timoteo es conocido también como una de las cartas paulinas, las epístolas. Esta carta fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo, yo cuando llegue al cielo, yo quiero conocer a Pablo. Yo quiero conocer a Pablo. Pablo es mi héroe, después de Cristo, es mi héroe bíblico. Cuando uno comienza a leer en el Nuevo Testamento las cartas escritas por Pablo, desde su testimonio, su trayectoria y su fidelidad a Dios, de la vida de Pablo, uno aprende, uno se motiva y uno pues como que se da cuenta de que las cosas que estamos viviendo hoy, él ya las vivió también, se han vivido de por siempre. Esta carta que acabo el comienzo de esta carta, o la carta de segunda de Timoteo, fue escrita y dirigida a este joven. Y este joven era colega de Pablo en la fe. Era colega de Pablo en la fe, era el joven Timoteo, jovencito en la fe. Y Pablo y Timoteo tenían esta relación de padre e hijo. O sea, Pablo fue quien comisionó a Timoteo, fue quien impuso mano sobre Timoteo, fue quien lo ordenó, quien lo discipuló, quien lo tomó como hijo espiritual y le enseñó a hacer, por la fe que él vio y el testimonio que él vio,
en Timoteo. Antes de la carta, Pablo había vuelto a ser arrestado. Esta es la situación que Pablo está viviendo. Muchas de las cartas, pues vemos que Pablo escribe desde la cárcel. En esta ocasión, Pablo está en un calabozo. En Roma, él está en un calabozo. Y en estos calabozos donde se encontraba Pablo, pues obviamente hacía calor, hacía frío, todas estas estaciones que nosotros vivimos en Estados Unidos, él los estaba viviendo allá. La diferencia que en los calabozos no hay aire central ni calefacción central, y ya para este entonces ya el invierno se estaba acercando. O sea, Pablo iba a primero que nada, Pablo estaba sufriendo el encarcelamiento, y ahora también iba a padecer de un frío incontrolable. A Pablo no le iban a llevar una cobija, ni una chamarra, ni nada por el estilo. O sea, Pablo ya iba a sufrir el frío. A mí cuando me da frío, a mí no me gusta sentir. Ustedes le han dado ese frío espeluznante que le llega hasta los huesos y como que no hay nada que les caliente. Increíble. Y eso es, o sea, yo en mi casa, pues yo vivo con un par de esquimales y entonces, sí, o un par de polares. Ustedes saben lo que es, cuando yo doy media vuelta, siento que el colchón es un bloque de hielo. Así es esto, hermano. O sea, yo estoy compadeciéndome con Pablo. Estoy como que yo digo, wow, si esto es así aquí y tengo esta COVID, imagínense en la situación de esto encarcelado en aquel entonces. Entonces, para este entonces, Pablo sabía ya que cabía la gran posibilidad de que de esta no iba a salir con vida. Ya Pablo estaba esperando ya su juicio, y ya esto era repetitivo en la vida de Pablo, y ya Pablo sabía de que ya no iba a salir de esta. Y cuando leen la carta se dan cuenta de que Pablo, mucha gente le dieron la espalda a Pablo, lo abandonaron a Pablo. Pero el anhelo del apóstol Pablo era de que quería ver a Timoteo, ya sea por una última vez. Y para Pablo, el ver a Timoteo le iba a alegrar la vida, porque era su hijo amado. Entonces, Pablo, el hecho de que él estaba encarcelado era precisamente por el hecho de predicar el evangelio. Ese era su crimen: predicar las buenas nuevas, obedecer lo que Cristo hizo. Ya Pablo entonces se tornaba una amenaza por predicar el evangelio. Entonces ya arrestan a Pablo, ya Pablo sabe de que ya de ahí había una gran posibilidad de que no iba a salir con vida. Pablo lo sabía. Es por ende de que para Pablo era importante que Timoteo recibiera este mensaje que él había escrito, de que él recibiera las últimas instrucciones de Pablo, porque para Pablo era importantísimo que este mensaje se continuara, de que este mensaje se diera a cabo, de que esto no se detuviera. A diferencia de Pablo, que en su pasado, llamado Saulo de Tarso, era este hombre quien toda la sociedad lo amaba, porque era quien perseguía a los cristianos. Él era el que hacía el trabajo sucio. Entonces ya cuando Pablo le entrega su vida al Señor, le obedece el llamado de Jesús al apostolado, ya entonces ya Pablo cambia a ser del popular, de que todo el mundo lo quería a la sociedad. Ahora era uno de los más odiados por el hecho de predicar el evangelio. Pablo era quien perseguía a los cristianos. Al contrario, Timoteo fue educado desde el principio, de generación en generación. O sea, su abuelita Loida, su madre Eunice, o sea, él era impacto a la vida de Timoteo. Entonces, Pablo amaba a Timoteo.
Él lo amaba. Él miraba la vida de Timoteo y vio su potencial desde su temprana edad. Y Pablo amaba a Timoteo y anhelaba verlo. Anhelaba verlo. Y yo me imagino, miren, hace unos meses atrás, pues yo estuve hospitalizado de un día para otro. Y con esta cuestión de lo que está pasando hoy día, que no permiten visita en los hospitales, yo me sentí solo. Éramos Dios y yo. Y cuando venía una enfermera, yo celebraba, porque por lo menos veía a alguien. Pero yo me imagino el anhelo mío era de ver a mi esposa, de ver a mis hijos. En ese tiempo fueron las horas más largas de mi vida. Cuando me hicieron la mañana siguiente, me hicieron la prueba del test, y yo estaba contento porque estaba rodeado de gente. Pero en ese transcurso, esa soledad fue horrible. ¿A alguien le ha pasado que se ha sentido que ha estado en un lugar totalmente solo y no le aceptan ningún tipo de visita? Eso, yo me imagino que los presos, imagínense los presos que están sentenciados por años, muchos por crímenes cometidos, pero hay muchos también que son inocentes y están pagando por una culpa que no es de ellos. Estando allí rodeados de criminales, de asesinos, y me imagino que durante esos años la expectativa de estos encarcelados es: iré a durar otro día más. Allí ellos leen, ellos hacen ejercicio, porque no hay nada más que hacer. Cuando llega una visita o les llega aunque sea una carta, eso es para ellos, eso es oro. Así sea la visita de 15 minutos, son los 15 minutos más felices de la vida de un encarcelado. Y yo creo que por eso mismo era que Pablo también anhelaba ver a Timoteo, porque él sabía que muchos le dieron la espalda y Timoteo era su hijo fiel y amado, quien podían hablar y podía Pablo darle instrucciones, así sea ya por 2 o 3 minutos. Estamos aquí. Esta porción de la palabra que estamos leyendo en el capítulo número 1, obviamente la escribe Pablo para animar a Timoteo a que lo que Pablo estaba atravesando no fuese razón ni excusa para que Timoteo no continuara lo que Pablo ya había comenzado. Miren cómo es esto. Una de las cosas que me capta la atención es este consejo y advertencia a la cual nos prepara de antemano la palabra del Señor. Y estos son como sigue. Número 1, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor por medio de esta palabra? Lo que está diciendo es: representa y conoce quién tú eres en el Señor. En el Señor. Yo me acuerdo el momento cuando en mi adolescencia, cuando yo comenzaba a visitar una iglesia por visitarla. No era que yo me había entregado al Señor ni nada. Simple y sencillamente yo quería ir a la iglesia, quería acompañar a mi familia a la iglesia, pero que mis amigos no me vieran. Que mis amigos no me vieran. Porque entonces van a decir, ¿pero y este qué? Yo iba a hacer el hazme reír. Eso es avergonzarse del Evangelio. Yo me escondía, yo decía que no me vean, yo me voy a sentar en medio de todos estos viejitos aquí para que me escondan. ¿Ven? O sea, cuando la palabra del Señor dice no te avergüences del Evangelio, quiere decir de que nosotros somos cristianos, siervos de Cristo Jesús, 24 horas,
7 días a la semana, y lo que nosotros vivimos, lo que nosotros respiramos y lo que nosotros proyectamos tiene que ser el Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas para que el mundo, quien no conoce a Cristo, pueda ver a Cristo en ti. Pero cuando lo que dice la palabra es no avergonzarnos en el Evangelio, no, es que no seamos cristianos dominicales nada más. Y entonces de lunes a sábado somos mundanos, impíos, lo que sea. Y entonces domingo vamos a la iglesia, ahí somos cristianos. Cuando salimos de la puerta, dejamos el saco cristocéntrico en la iglesia y entonces captamos el del mundo al salir del templo. Tenemos que aprendernos a definir lo que dice la palabra. Nos vamos a definir, somos de Dios o no somos de Dios. Porque ¿sabe lo que pasa cuando nosotros nos avergonzamos del Evangelio? Nadie puede escaparse de esto. Dios conoce nuestros corazones más que nosotros mismos. Y el detalle de nosotros avergonzarnos del Evangelio, dice la palabra, y esta es cosa seria, de que Cristo se avergonzará de nosotros. Oye, yo le voy a decir algo, yo no puedo ni imaginarme si Cristo se avergonzase de mí. ¿Se fijan aquí? Así que número 1, nunca nos avergoncemos del Evangelio. Número 2, soporta el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero en este pedazo de historia que estamos leyendo, Pablo está en medio de un sufrimiento y le está diciendo a Timoteo, el sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es parte del proceso. En ningún lugar de la palabra del Señor dice que la vida del cristiano es color de rosa. Las rosas tienen espinas, hermano, y pegan duro. La vida del cristianismo es sufrido en muchas ocasiones. Pero dice la palabra que Pablo le está diciendo a Timoteo, soporta el sufrimiento. No dejes que el sufrimiento te detenga ni opaque tu gozo. Entonces todo está bien, estamos bien, y cuando nos pasa algo que nos causa sufrimiento, mira lo que me hizo Dios, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de adorar, voy a dejar de cantar, yo mejor hago lo que me dé la gana porque así sufro menos. Al final del camino vas a sufrir más de lo que están sufriendo en estos momentos. Porque el sufrimiento, y vuelvo y lo sostengo y lo repito, el sufrimiento en Cristo nunca es eterno. ¿Oyeron eso? Añadí algo. El sufrimiento en Cristo nunca es eterno, pero el sufrimiento sin Cristo sí lo es. Y el sufrimiento sin Cristo no comienza ahora. El sufrimiento sin Cristo comenzará después de la transición de aquí de la tierra, porque no hay ningún sufrimiento mayor que vivir una eternidad sin Cristo. El sufrimiento en Cristo no es eterno. Podemos sufrir un poquito aquí en la tierra, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Podemos sufrir un poquito aquí en la tierra, pero al final del camino, cuando lleguemos al palacio celestial, donde nos toca, donde nos espera Cristo, donde nos hizo una morada, allí cambia nuestro lamento en baile. ¿Cuánto estamos listos para bailar con Cristo? Amén. Amén. Yes. Número 3. Descansa en el poder absoluto de Dios. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo y será el mismo por siempre. Y mientras estamos en el proceso del sufrimiento aquí en la tierra, entonces nosotros vamos a descansar y enfocarnos en el poder absoluto de Dios. Yo no puedo controlar esto, pero conozco quien lo controla todo, y yo voy a acudir y voy a descansar en su poder, en su fidelidad y en su milagro. ¿Captaron ahí? ¿Seguimos? Sí. Número 4.
Sigue el ejemplo de la sana doctrina. Pablo le recalca esto a Timoteo: sigue el ejemplo de la sana doctrina, que la enseñanza se mantenga centrada en la palabra hablada de la boca de Dios por medio de su palabra. Ni quite, ni añada, ni cambie, ni nada. La palabra es la palabra. Mantén la santa doctrina. Si Cristo no lo hizo, yo no lo tengo que hacer. Si Cristo lo autoriza, yo lo hago. No es blanco ni negro, es Cristo mismo. Que mi sí sea sí, que mi no sea no. Mantengamos el ejemplo de la sana doctrina. Y número 5, ¿paramos aquí? ¿No? Cuida la enseñanza de la palabra de Dios. Cuida la enseñanza de la palabra de Dios. Un pastor me aconsejó eso hace mucho tiempo atrás. Y me dice, ¿sabes qué? Uno de los primeros consejos que te puedo dar cuando estés en el púlpito es que nunca comprometas la palabra de Dios. En tu vida personal nunca comprometas la palabra de Dios. Si Dios lo habló, lo habló. Si Dios lo prometió, lo cumplirá. La palabra de Dios nunca cambia. La palabra dice, los cielos y la tierra pasará. La palabra de Dios nunca pasará. Mi pregunta es si todas las Biblias se quemasen y las redes sociales se dejan de existir, el internet deja de existir, ya no hay Biblias cibernéticas tampoco. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que sabemos lo que la palabra habla? Porque la hemos estudiado, la hemos vivido, la hemos enseñado. ¿O cuántos van a decir, si mi dependencia depende de alguien que me lo enseñe, entonces la cosa está difícil? Dice la palabra que el pueblo perece por falta de entendimiento. Y hay muchos parados en una estación como esta, predicando cuanto disparate hay habido y por haber, para llenar la iglesia, para hacer el sentir bien a los oídos de los demás, enseñando cosas que no tienen que ver con la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Como yo no conozco la palabra, yo voy a creer lo que me digan, pues entonces ahí yo voy a ser engañado. Pero cuando ustedes escuchan algo, y así sea, mira, así sea una palabra profética, que vengan y te digan algo así y entonces lo compara con la palabra de Dios, tú puedes, por medio de la palabra de Dios, confirmar si es de Dios o si no es de Dios, porque Dios no te va a dar palabra que contradice la palabra que Él ya había hablado. ¿Me están entendiendo aquí? Ahora bien, vamos a aterrizar este avión, Will. Primero que nada, ¿a cuánto Dios le está hablando? Amén. Esta carta de 2 de Timoteo, yo les invito a que la lean completa. Léanla completa. Háganla de asignación en esta semana. Es una carta de sentimiento. Es una carta de sentimiento. O sea, que ya Pablo está en su despedida. Ya Pablo está en un proceso difícil. Es una carta preciosa de enseñanza, pero a la vez también es una carta que es de sentimiento. Es de sentimiento y a ver, es hasta media melancólica. Yo me pongo en el lugar de Pablo, estando encerrado en ese calabozo, solo, sin ninguna comodidad, por obediencia a Jesús.
Cuando uno está en esa soledad, a uno lo que hace es pensar. Me vienen tantas cosas a la mente. O sea, uno comienza a pensar en sus comodidades o en sus seres queridos. Uno se pone a pensar en tantas cosas. Yo he escuchado testimonios de personas que han experimentado la soledad y han dicho, en esa soledad éramos Dios y yo solamente. Éramos Dios y yo. Saben, hoy vamos a hacer algo diferente porque ¿cuántos escucharon la noticia acerca de los 17 misioneros en Haití? Fueron secuestrados. Así como Pablo, me puse en el lugar de Pablo, también me pongo en el lugar de esos misioneros, quienes salieron al campo de Haití, al campo de misiones. Esa soledad. ¿Qué están pensando en estos momentos? ¿Qué estarán pensando? ¿Siguen secuestrados? ¿Qué le está pasando por sus mentes? ¿Están pensando en sus hogares? ¿Si van a llegar o no van a llegar? ¿Estarán pensando en sus seres queridos? Los adultos padres pensando en sus hijos. Hay niños también envueltos pensando en sus padres, en sus juguetitos y esas cosas. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué le está pasando por sus mentes? ¿Sabe lo que esto confirma, iglesia? Que en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Todo. Estos 17 misioneros no fueron a Haití con el plan de ser secuestrados. Ellos no hablaron de que, bueno, allá nos van a secuestrar y esto es lo que vamos a hacer. Esto es así como vamos a pensar. Ellos fueron con la mente de brindar un servicio y de repente, en una sorpresivamente, ya estaban a la merced de los secuestradores. Hablando de que si no le dan una suma de dinero, están hablando de $1 millón por secuestrado. Entonces su vida corre peligro. Pablo, preso, pendiente a un juicio, no sabía si iba a salir, pero más pensaba y decía, ¿sabe qué? Yo creo que de esta no salgo. Pero con todo y eso, el mensaje sigue siendo igual. Por eso es que Pablo vuelve y le repetía a Timoteo: yo estoy aquí pasando este sufrimiento y lo haría de nuevo. Lo haría de nuevo. No te avergüences del Evangelio. Soporta el sufrimiento. Descansa en el poder absoluto de Dios. Sigue el ejemplo de la sana doctrina y cuida la enseñanza de la palabra de Dios. Esto no se negocia. No se negocia. Iglesia, les voy a pedir que vamos a hacer un clamor por nuestros hermanos misioneros en Haití. Hoy no voy a hacer un llamado a la iglesia ni a los que... Y quiero invitarle a los que están viendo virtualmente que se unan a nosotros a este clamor. Iglesia, ponte de pie. Voy a pedirte que te ponga de pie. Y yo creo que hoy Dios nos está llamando como soldados de Cristo a que levantemos un clamor por nuestros hermanos de Haití.
Nosotros oramos todas las noches de lunes a jueves virtualmente. Hoy oramos en la casa. Oramos en la casa, cerrados sus ojos, y vamos al campo de batalla. Vamos al campo de batalla. Vamos al campo de batalla. Padre Celestial, Padre victorioso, Padre de bondad, Padre de poder, Padre milagroso, Padre amado, León de Judá, gran yo soy, acudimos ante tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nombre que ha caminado sobre esta tierra. Nombre que ha sido crucificado en una cruz. Nombre que se ha levantado al tercer día. Nombre que venció la muerte. Nombre quien habita contigo a tu diestra, Dios. Venimos ante tu presencia, Padre, como pueblo que somos tuyo, Dios. Venimos, Padre, como tu cuerpo, como tus hijos, para levantar este clamor, Padre Santo, por nuestros hermanos, quienes en Haití están presos, Padre, a causa del Evangelio, Señor. Pero yo te doy gracias por la vida de Pablo, quien nos anima y nos enseña de que, Señor, en este Evangelio, Señor, hay causa de sufrimiento porque el mundo nos odia, Señor, y estos 17 misioneros están en un proceso muy difícil, Padre Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que tú, Señor, permanezcas con estos misioneros. Entiendo que hay niños también, Padre. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, junto con este pueblo, Señor, de que tú, Padre Santo, te presentes, Señor, en medio de ese lugar donde nuestros hermanos en estos momentos están presos, Padre Santo, por unos secuestradores mercenarios, buscando, Señor, una recompensa por estas vidas. Pero estas vidas han sido ya pagas por la sangre poderosa de Jesús. Han sido ya pagas por la sangre del Cordero de Jesús. Hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ningún arma formada en contra de nuestros hermanos será prosperada, Señor Jesús. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, de que más grande es el Dios quien vive en ellos que el Dios quien vive en Haití. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, Padre, de que tú, Señor, guardarás a tus siervos, de que tú guardarás que el ángel de Jehová acampe alrededor de aquellos quienes te temen y quienes te defienden, Dios. Y Padre, que estos secuestradores, Dios, a través de los secuestrados, puedan ver tu presencia y puedan soltar sus armas y doblar sus rodillas en arrepentimiento, Señor, porque tú también moriste por ellos y tú les amas a ellos. Así como aquel soldado romano después de tu crucifixión que se dio cuenta de tu inocencia, que esta multitud, Señor, se dé cuenta, Padre Santo, de que los que tienen atrapado no solamente son cualquier persona ordinaria, sino que vienen, Señor, representando, Padre Santo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son portadores de tu presencia, son portadores de tu gloria. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos te vean a través de estos siervos, Dios, y que tú hagas un milagro transformador en sus vidas, Padre, tu pueblo, aceptamos tu voluntad.
a que puedan soportar el sufrimiento que están viviendo ahora. Ruego por sus familias, quienes están con esta incertidumbre, especialmente por los padres de estos niños. Padre, yo te ruego, Señor, de que tú te pasees por ese lugar, de que tú te pasees por ese lugar, de que tú te pasees, Dios. Esa multitud, esos misioneros te necesitan. Y te doy gracias por tu fidelidad, porque tu palabra declara de que tú nunca los has dejado y que nunca los has abandonado, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor. Te lo pedimos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y damos gracias por tu palabra. Porque nos muestra, Señor, de que cada uno de nosotros tenemos que soportar, pero a la misma vez no avergonzarnos y a la misma vez descansar en tu poder. Continuaremos caminando el camino que nos lleva a la vida eterna, Dios. Bendice este pueblo. Bendice este pueblo, Señor. Bendice esta hermosa congregación. Bendice a sus familias y a todos los que nos están mirando virtualmente. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Den un fuerte aplauso de victoria. De victoria. De victoria. A Cristo Jesús. Pueden tomar asiento. Tomen asiento, me dan 2 minutos. A los hermanos que me están mirando en cámara, gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio siempre conectarnos con ustedes. Así que esperamos verle mañana. Sí, ya no sé los días que vivo. Hoy estoy en la iglesia, el domingo. Yo creo que esto debe ser una clave, ¿no? Así que los esperamos mañana, tipo 8:30 de la noche, para orar y tener ese tiempo de oración. Y gracias por su fidelidad en nuestro tiempo de oración y por estar con nosotros siempre. Así que Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Les amamos, que pasen una linda semana.